temas internacionales, el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estuvo en Estados Unidos por la Convención Nacional Republicana. Ahí platicó sobre las elecciones en ambos países. Además, tras reunirse con Donald Trump, afirmó que es un placer conocerlo y que esté en plena forma después del atentado en su contra. Bueno, y esto en el marco de que los republicanos designaron oficialmente a Donald Trump como su candidato presidencial. Y vamos a saludar a la embajadora eminente Marta Bárcena, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lupita. Pues siempre un gusto estar contigo y con el auditorio del Heraldo Televisión, justamente comentando pues la convención republicana y lo que eso significa. Si ya Donald Trump era un candidato fuerte del Partido Republicano, evidentemente, y empatado en las encuestas o en algunas de ellas por encima del presidente Biden, lo sucedido el fin de semana, Lupita, el atentado en su contra por parte de este joven Thomas Crooks en un mitin en Pensilvania y el nombramiento de su candidato a vicepresidente el lunes, el senador por Ohio, Vance, pues creo que hacen que Trump llegue entonces a la convención más fortalecido aún de lo que estaba la semana pasada. Vamos a escuchar con mucha atención seguramente su discurso de aceptación de la candidatura republicana, porque él ha escrito que después del atentado lo cambió y empezó un poco a cambiar su decir, en lugar de ser tan divisivo, llamando a la unidad. Entonces, vamos a ver qué hace. Pero mira, el nombramiento del candidato a la vicepresidencia es muy interesante porque busca atraer los votos del medio oeste, es decir, de la parte central de los Estados Unidos, atraer el voto rural, sobre todo de los blancos sin acceso a la educación, que Vance representa bastante bien y que hasta los retrató de una manera que fue un bestseller en Estados Unidos en una novela que se llama El exilio de Hillbilly y que después fue hecha una serie de Netflix y en donde él narra su infancia en Kentucky, su traslado a Ohio, cómo los abuelos lo cuidaron, cómo el padre lo abandonó y cómo la madre estuvo a punto de morir por una sobredosis de drogas y por la adicción a las drogas. Entonces, esa figura de Vance representa mucho el sentir de muchos blancos que se vieron desplazados y afectados por este tráfico de drogas. Sí, Marta, Lupita, entonces es hablas de que muchas veces no entendemos el porqué del voto hacia Trump, de sí, por qué esta situación que mucha gente no comprende, por qué si Trump es de una cierta forma, por qué sigue atrayendo a la gente. Y lo de Vance, aquí tú lo explicas muy bien. A ver, es estas personas que estaban como marginadas y que ahora tienen esta voz. Y escuchaba yo uno de los videos que se han hecho virales en las redes sociales y él decía, a ver, este tema, el racismo, si te dicen racista, si te dicen que odias a los mexicanos, si te pues señalan porque quieres construir el muro, decía él, bueno, pues es que es verdad, sí lo queremos y además, pues decía él, es un asunto personal por lo que tú mencionas de su madre. exacto. Exacto, Lupita. Creo que subrayaste muy bien uno de los puntos que marco en mi columna. Hay que entender y comprender por qué por qué hay esos votantes a favor de Trump, por qué escogió a Vance y no a Marco Rubio, cuál es su visión del mundo y de México, una visión que quizás, y es seguro que no compartimos o que no compartimos en muchas aristas, pero hay que entender para poder hablarles también en su idioma. Y hay que entender que estas elecciones de Estados Unidos se están dando en un ambiente creciente de polarización y que no es solo de polarización política, es de polarización económica, de las grandes fortunas de las tecnológicas en el mundo, mientras que mucha gente está en la calle, en situación de calle, mientras que muchos tienen que ir a las food stamps, o sea, las estampillas de comida para poder alimentarse, porque muchos no pueden tener más de 2 comidas al día, porque también hay bolsas de pobreza enormes en los Estados Unidos. Y hay una división también, un enfrentamiento entre las minorías.
entre la minoría afroamericana, la mayoría blanca, la minoría hispana, que tampoco es homogénea. Y sobre todo, también yo marco en mi columna, Lupita, que este atentado a Trump no se da en el vacío. Desgraciadamente, los Estados Unidos tienen una historia de violencia y de violencia política. Y cito, obviamente, no solo la lucha por la independencia, sino este duelo entre el entonces vicepresidente Raymond Burr y Alexander Hamilton, uno de los padres del federalismo estadounidense, en donde Hamilton muere por las heridas. Pero después tenemos historias también de atentados contra presidentes, contra candidatos. El que todos recordamos, obviamente, es el asesinato de Abraham Lincoln, la guerra civil. En los 60, los asesinatos terribles de John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X. Entonces, no es como muchos plantean, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿No debe haber violencia? Claro que no debe haber violencia, pero la ha habido. Claro. La ha habido y la ha habido internamente, y Estados Unidos ha sido también si no instigador, un participante en muchas guerras muy violentas en el mundo, algunas de ellas que terminaron en fracaso: Vietnam, Irak, Afganistán, Libia. Y ese Estados Unidos hay que entenderlo así, y hay que entender que este muchacho joven, que todo mundo, que dicen los perfiles psicológicos, que era solitario, que era objeto de acoso, este muchacho tenía acceso a armas de asalto que en Estados Unidos se consiguen fácilmente. Entonces, creo que hay que entender todo eso y luego ver que Estados Unidos tiene que hacer de veras una autocrítica muy fuerte, porque estas crisis la están llevando a Estados Unidos a una división cada vez más profunda. Muy bien, pues Marta Bárcena, embajadora eminente, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita. El gusto es siempre Gracias. mío. Hasta Hasta luego. luego.